Hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo, papá. Hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor. Te pido tu perdón si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más. Muy buenos días a todos nuestros amigos, a nuestros oyentes, radioyentes en todo Cancún. Gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros en esta tarde muy calurosa. Hoy les saluda su amigo, hermano y pastor Andrés Caporali, y estoy muy contento por estar con ustedes y por permitirnos hoy un día más poder compartir algo con ustedes. Recuerden que lo que viene de Dios, la palabra de Dios siempre es una medicina en nuestro cuerpo, en nuestra alma, es un refrigerio en nuestros huesos. Así que hoy tendremos un buen tema con ustedes, alusivo y no tanto por el Día del Padre, porque ya ven ustedes que en el Día del Padre todo el mundo se moviliza haciendo esto y lo otro, al igual que el Día de las Madres. No, yo no soy muy alusivo a festejar ningún día. Yo solo celebro los días de Cristo, de Jehová, de Dios. Pero un tema alusivo porque muchos pues celebran y muchos se quedan sensibles a lo que es la paternidad. Pero sí me gustaría dar este tema porque la Biblia está llena de todos estos puntos importantes acerca de la familia y de los padres. Porque cuando se habla de las madres, pues siempre se habla y se dice de las buenas mamás, lo que debemos de hacer, cómo apoyarlas, amarlas, ayudarlas, etcétera, etcétera. Y hoy quiero hablar precisamente de esto. El tema se llama ¿qué difícil es ser un buen padre? Y digo qué difícil porque no existen escuelas. No existen escuelas para ser un buen padre. No existen, ni para ser un buen esposo. No existen, no hay. Todos los libros y todas las folletos que se pueden oír por todos lados es lo único que podemos poder retener para tratar de ser un buen padre. Y esto es uno de los errores que hay dentro de las familias. La familia es la base importante dentro de la sociedad y dentro del cristianismo. Si la familia se fracturan muchas cosas dentro de la vida cotidiana familiar. Entonces, un padre, ¿qué debe ser un buen padre, pues? Porque regularmente nosotros siempre nos enfocamos más hacia una buena madre, pero bueno, en estos días que pasó, ¿qué un regalo es hacer un buen padre? ¿O qué es ser un buen padre? Bueno, vamos a dar algunos puntos. Para ser un buen padre, un padre debe saber corregir. Número 2, debe saber enseñar. Número 3, debe saber amar. 4, proteger. 5, proveer. Y 6, formar. Son una de las 6 características que debe tener un buen padre. Y miren que cuando nosotros somos chavos, somos jóvenes, la verdad, ni nuestros padres nos enseñan a ser papás. Todo lo que nosotros podemos percibir es lo que vemos en nuestros padres, lo que oímos. Es lo único que nosotros podemos llevar al futuro con nuestras familias. Es lo único que podemos tener como una base. Y si el joven no tiene nada para enseñar a sus generaciones, ¿qué cosa le va a corregir? Díganme ustedes, porque uno de los primeros puntos es corregir. Entonces dentro de la corrección debe haber un perfecto equilibrio como lo es con nuestro Padre Dios. Dios es un buen padre que sabe cuándo amar y que sabe cuándo corregir, cuándo usar la vara y cuándo usar el corazón, cuándo usar el sentimiento, cuándo usar el cariño, el aprecio, la ternura. Y nosotros como padres a veces solo sabemos usar la vara. Todo padre
Nada más sabe usar la vara, la autoridad, la voz de corrección, es lo único. Y entonces los hijos crecen dentro de una atmósfera con carencias de ternura, de amor, de paternidad. Entonces un buen padre debe saber corregir. Corregir en el momento que se deba corregir. ¿Por qué corregir? ¿Cómo corregir? ¿Cuándo corregir? A veces los papás, y digo porque estamos hablando del papá hoy, el papá a veces hasta cierto punto es extremista, o es muy autoritativo, muy cuadrado, o es muy consentidor mayormente con las hijas. Esa es una de las dos cosas riesgosas que tiene un padre. Como nunca fue enseñado, nunca le dijeron, hijo, cuando llegues a ser papá debes saber corregir a tu hijo. ¿Cómo es posible que una hija se va a ir con su novio? Papá, me voy con mi novio 3 días por allá a darme una vuelta. Sí, hija, ahí cuídate mucho. ¿Cómo es posible eso? Eso no es correcto. Ahí es donde el padre, a ver, hija, ven para acá, ven tantito para acá. A ver, dime, ¿ya estás casada? ¿Ya te vas a ir con él? Para allá puedes irte el tiempo que quiera, pero si eres casada. Eso es lo que se ha perdido en el momento de saber corregir. Pero a veces decimos, ya está grande, ya fue enseñada. No es cierto, no es verdad. Corregir es saber decirle, usar la vara, usar el exhorto cuando es el momento, y cuando no, usar la misericordia, usar el amor, para saber decirle a los hijos cómo hacerlo, qué es lo que no deben de hacer. No todo el tiempo es bueno usar vara, y no todo el tiempo es bueno usar misericordia. Dios usa misericordia con nosotros, pero también usa la vara de corrección, la que duele, la que lastima, la que se siente. Entonces, como buen padre debemos nosotros de saber cuándo es que debemos de usar la vara. Número 2, la enseñanza. Para que nosotros como padres podamos enseñar a nuestros hijos, pues debemos tener en nuestra mente, en nuestros archivos, una buena base de enseñanza. Porque si la verdad nosotros no fuimos enseñados, ustedes saben que hoy en nuestros tiempos las únicas dos fuentes de enseñanzas es la escuela y es la iglesia. En la escuela nos enseñan mucha educación, nos enseñan muchos principios, pero la mayoría de enseñanza nutrida, de principios, de buenas costumbres, la aprendemos en casa. En la casa es donde debemos de aprender todo principio, todo buena costumbre, todo modales, toda educación debe comenzar en la casa. Y si nuestros padres no fueron enseñados, nuestros padres no fueron capacitados, nuestros padres no fueron educados, ¿qué nos pueden enseñar? Díganme ustedes. Por eso tenemos un mundo tan desorganizado, falto de disciplina, falto de educación. Hoy los jóvenes pasan, no saludan, no dan los buenos días, no saben, van como autónomos clavados en las redes. Hoy tenemos una generación de cristal muy peligrosa para el futuro riesgoso. Así que si los padres no tienen una buena base de enseñanza, pues las generaciones que tengan van a tener lo mismo. Falto de enseñanza, falto de corrección, falto de educación. Eso es importante dentro de la sociedad. Número 3, amar. La Biblia dice y profetiza que en los tiempos finales habrá carencia de amor familiar, carencia de amor de Dios, carencia de amor a la sociedad. Por eso es que hoy en nuestros tiempos hay tantos problemas en la vida, porque la sociedad carece de ese amor, ya no existe, desaparece. Por amor nos compadecemos con el prójimo, con el débil. Por amor nosotros podemos perdonar. Por amor nosotros cuidamos de nuestros papás, de nuestros abuelos. Ese amor que cubre todo pecado y toda maldad, ese amor que echa fuera el temor, esa carencia de amor es la causa de la generación de cristal. Si no hay amor, ¿dónde se aprende el amor? En Dios, en los papás. Si mis papás me dieron amor, yo voy a tener amor. Y si mis papás me dieron odio, voy a tener odio. Si mis papás me dieron rencor, frustración, voy a tener rencor y frustración. Cuidado con esa sociedad, cuidado con esas generaciones.
Ustedes saben que cada día la maldad se multiplica, pero no la maldad, son las nuevas generaciones con carencia de enseñanza, de corrección y de amor. Número 4, un buen padre protege. El buen padre debe saber proteger a sus hijos, saber cuándo decirles no y cuándo decirles sí, cuándo prohibirles el chocolate, cuándo prohibirles el azúcar, cuándo prohibirles que puedan hacer algo indebido, cuándo decirles no y cuándo decirles sí. Proteger a nuestros padres es corregirlo, proteger a nuestros hijos es enseñarle, proteger a nuestros hijos es educarlo, prepararlos para el futuro, para saber caminar dentro de este mundo. Proteger a nuestros hijos es cuidarlo de toda enfermedad. ¿Y cómo cuidarlo de toda enfermedad? La vez pasada estuvimos hablando del templo de Dios. El templo de Dios es nuestro cuerpo. Y este cuerpo, ¿cómo debemos de cuidarlo? Sabiéndole dar alimento de nutrición saludable. Entonces nuestros hijos comiendo pizza todos los días no es protegerlos, papás. No es protegerlos. Que nuestros hijos coman sándwich todos los días, perro caliente todos los días, no es protegerlos. Teniendo una coca de 3 litros en el refrigerador, no es protegerlos. No es protegerlos. No nomás es protegerlos del perro que viene y los muerda, no, de accidentarse en un vehículo, no. También tenemos que proteger su organismo, su cuerpo, su alma, su espíritu. Hay muchas cosas que necesitamos proteger a nuestros hijos, papá. Un buen padre entonces es proteger. Número 5, proveer. Recuerden que el papá es el proveedor. Una ocasión daba consejería en un hogar, en un matrimonio, y recuerdo que esa vez estaban llorando toda la familia porque el papá había agarrado a su hija y le había dado unos cinturonazos, y la mamá se metió y el papá se discutió con la madre, y por ahí vinieron tantos problemas. Y al rato, cuando ya se calmó el asunto y estuve aconsejando a los 3, la chica de 18 años dijo: pastor, sí es cierto, es verdad. Mi padre tiene derecho a corregirme porque él es el proveedor. Y nunca lo vemos como el proveedor, el que trae, el que debe proveer de alimento, de economía, de vestido dentro de la casa, dentro del hogar. No como un instrumento, sino como un buen proveedor. Y ahí es donde es que debemos de ser un buen padre. Número 6, formar. La formación dentro de la casa tiene que ver con el amor, con la enseñanza, con la corrección, con los buenos modales, con la buena educación. Esa es la formación. Un joven que no tiene formación es un joven que va a tener indisciplina, un joven que no va a tener identidad, un joven que va a andar por la vida como vagabundo, que no sabe si tiene metas, que no sabe si hay propósitos, no sabe qué quiere en el mundo, no sabe qué quiere estudiar, qué quiere aprender, no sabe a dónde se dirige, no sabe cuál es el principio y cuál es el fin de su vida. A eso se le llama un vagabundo, un ser sin metas, sin identidad. Así que la formación dentro de la vida del joven es importantísima, es imprescindible. Hoy estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos, tiempos donde hay carencia de identidad. He visto hasta en las redes sociales donde hay jóvenes que están transformando su físico, su cara, como la de un perro, la de una ave, como la de uno de esos muñequitos que salen en internet. Quieren ponerse cuernos, quieren ponerse alas. Algunos en Europa hasta se ponen un hilo en su pescuezo y empiezan a ladrar como un perrito porque ya quieren ser un perrito. Falta de identidad en la vida del ser humano. El ser humano es muy complejo. La inteligencia, la conciencia del ser humano, si no se le da formación, puede agarrar otro rumbo y luego puede entrar en un desenfreno psicológico. Así que la formación es importante de un buen padre. Por eso el tema es: qué difícil es ser un buen padre. Hoy en nuestros tiempos necesitamos esos buenos padres, pero si nuestros chicos de hoy no tienen esa formación, no tienen esa corrección y esa enseñanza, díganme ustedes, ¿qué será? ¿Qué deparará las nuevas generaciones de hoy, los que están naciendo hoy en nuestros tiempos? Esto es lo más difícil porque el papá va a enseñar a lo que aprendió.
Y díganme ustedes qué cosa aprendió el papá, qué hay en su mente y en su corazón para enseñar. Se ha dicho y se ha recalcado que los hijos son el reflejo de sus dichosos papás. O son el reflejo, escuche bien, de sus amargados papás. Ojo, repito, se ha dicho que los hijos son el reflejo de sus dichosos papás, son el reflejo o de sus amargados padres. Cuidado con las nuevas generaciones. Por eso hoy, padres cristianos, tenemos que ver con quién se casan nuestros hijos, porque tenemos que ver si nuestros hijos, tienen buenos modales, tienen buena educación. Tenemos que ver con quién se van a casar, solamente porque tienen una naricita bien formada, porque tiene un buen físico, solo por eso se va a casar, pero qué hay de la enseñanza, qué hay de la formación, qué hay de la cultura, qué hay en ese joven, en esa vida, qué cosa es lo que hay. Por eso vienen los hogares destruidos, frustrados, jóvenes, divorciados, porque no están maduros y preparados como para poder conseguir, porque eso es buscar una esposa apta para él. Así que los hijos son el reflejo. Y cuando vemos a un hijo o una hija que tiene actitudes negativas, tristes, decepcionantes, pues tristemente, pero es la realidad, que sus padres no fueron tan dichosos. Qué triste hogar el de Adán y de Eva. Hasta en la Biblia encontramos hogares tristes, hogares destruidos. Qué pena es pensar que el primer matrimonio en la Biblia fue uno de los peores, que tuvieron hijos, pero hijos de lo peor. Ya para que el primer matrimonio, sus primeros hijos se mataran entre ellos, ya podemos darnos cuenta la calidad de hogar que había entre Adán y Eva. No tenemos que preguntarnos cuál es el motivo, porque ya sabemos que Adán y Eva pecaron. Y el pecado siempre va a traer una consecuencia triste, catastrófica. Así que el hogar de Adán y de Eva terminaron en muerte, como muchos hogares que terminan en muerte por las consecuencias de la desobediencia. O podemos encontrarnos mucho más hogares, como el de David, el gran rey, el gran sabio, el gran guerrero, pero con hijos destruidos. Todos vemos y sabemos que todo dentro de los hijos de David terminaron en tragedia, violaciones, ultrajes, muertes, robos, etcétera y etcétera. Es triste y lamentable, pero es la verdad. No hay otra forma como poder decir que la vida de David fue una de las vidas catastróficas. Dios lo perdonó, Dios lo salvó, fue un gran rey, pero su hogar no fue uno de los mejores. Sus hijos no fueron uno de los mejores dados a ejemplo. Hubo violación dentro de los mismos hermanastros, muerte dentro de los mismos hermanos, ultraje, le quitaron el trono a su propio padre, incesto entre las madrastas y los hijos, muertes. Qué triste es poder pensar que hogares como ellos terminaron en estas situaciones. He visto infinidades de familias terminar en tragedias. Infinidades, ustedes no tienen ideas, como he visto infinidades de matrimonios, de hijos destruidos, pero día con día, y familias que han crecido dentro de las iglesias. ¿Sabes qué penoso y qué triste que se han encontrado gente involucrada en los grupos delictuosos, esos grupos fuertes y feos que ya todos sabemos? Y ahí dentro hay personas que han dicho: yo pertenecía a una iglesia, yo fui hijo de cristianos, de pastores. Qué triste esto. No solo en la Biblia se ha encontrado. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues no han tenido buenos padres y ha sido una generación que han caminado de mal en mal, y los hijos ya grandes, pues como no tienen nada, ninguna base, pues se dedican a tantas cosas
y terminan en tragedias y en muertes. Familias, amigos, hermanos, allá donde quiera que usted me esté escuchando, si es que nos está escuchando a través de esta radio 100.1 FM, por aquí por Estéreo Vida, podemos saludarles y si usted quiere contactarse aquí, mandarnos un mensajito, una opinión, una pregunta, al 9987-428839, ya usted tiene la línea, o el 9983-7283-95 para que usted nos llame, nos dé alguna pregunta, algún consejo, todo recibimos de parte de usted. Si quiere contactarse de una forma personal al 9982-66-3475. Así que usted llámenos 9982-66. Aquí tenemos un mensajito de un hermano. Dios lo bendiga, nuestro hermano Chilón, que el Señor lo bendiga. Y continuamos con nuestra enseñanza. Voy a leer un pasaje bíblico de uno de los reyes que siguió un buen ejemplo, ¿sí? Uno de los reyes que siguió un buen ejemplo. Voy a leer este pasaje, dar una introducción y vamos a continuar, por si ahí tenemos algún mensajito para que usted nos haga saber. 9982-66-32-75 también para que usted nos hable aquí también al teléfono personal. Y vamos a leer allá en Segunda de Reyes capítulo 15, por favor. Segunda de Reyes capítulo 15, verso 32 al 34. Y dice la Biblia que en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto. Miren este pasaje, que es el que yo quiero llevarle a ustedes. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Bendito Dios. Miren nada más. Jotam, hijo de Usías, dice el verso 34, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego dice, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En la versión internacional dice, e hizo conforme al ejemplo de su padre. Esto es importantísimo. Es importante. Porque para que un hijo pueda hacer lo recto y lo mismo que hizo papá, es porque recibió buena enseñanza, buena educación. Lo marcó con las cosas buenas. Lo formó. Lo corrigió, lo amó, lo protegió, lo proveyó y lo formó. Esto habla la Biblia de Usías. Que este hombre Usías, su nombre significa fuerza de Dios, fortaleza de Dios. Y la verdad que se necesita una fortaleza de Dios para ser un buen padre. Y por lo visto aquí, de acuerdo a este pasaje, Usías, que fue rey de Judá, fue buen padre para que Jotam, su hijo, hiciera lo recto, como dice la Biblia. Tuvo que haberlo marcado, tuvo que haberlo enseñado. Era un padre que estaba pendiente siempre de su hijo. ¿Dónde vas, hijo? ¿Qué vas a hacer, hijo? ¿Ya estudiaste, hijo? ¿Te acuerdas lo que te dije, el consejo que te dije, hijo? Esa es una manera de poder enseñar a nuestros hijos, a través de la corrección, de la palabra. Pero hay una parte importante que esto sí trasciende en la vida del hijo, que es el ejemplo. El ejemplo. ¿Qué ve el hijo en los padres? ¿Qué oye los hijos en los padres? Esto sí trasciende hasta el alma y hasta el corazón. Por más que un padre trate de enseñarle a su hijo todo lo que quiere enseñarle,
mientras él no le dé el buen ejemplo, los hijos no seguirán el buen camino de un padre. El buen padre tiene que dejar un buen camino, un buen legado, un buen ejemplo para que su hijo pueda seguir ese ejemplo. Y esto es lo que nos dice aquí la Biblia. Dice que Jotam, hijo del rey Usías, que fue rey de Judá, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16. No sé por qué solo reinó pocos años. No lo sé. Ese no es el tema. El tema es que este muchacho, Jotam, hijo de Usías, y su madre Jerusa, hija de Sadoc, Sadoc era abuelo de Jotam. Dice el verso 34, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, e hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Entonces, él lo dejó marcado, trascendió. Yo creo que este muchacho cuando iba a hacer algo se acordaba de papá y decía, yo me acuerdo que mi papá lo hacía así. Yo me acuerdo que mi papá hacía esto, yo lo veía. Seguía el buen ejemplo de su padre. ¿Qué padre es escuchar esto? Que el hijo hacía lo bueno que hizo su papá, lo recto. Ya me imagino a Usías, que significa fuerza de Jehová, diciéndole, aconsejándole, formándole. Ya me imagino. Ya me lo imagino. Predicaba con el ejemplo. Predicaba con el ejemplo. Así que la Biblia dice que Jotam hizo lo recto. Hizo lo recto. Encontramos buenos padres, pues, en la Biblia. No solo padres malos o padres tristes, sino encontramos buenos padres. Vámonos rapidito. Vamos a escuchar una parte de una alabanza y continuamos para terminar nuestra enseñanza en esta hora. Qué difícil es ser un buen padre. Llámenos aquí a los teléfonos de cabina o al mensajito del celular particular si gusta, 9982-6632-75. También mándenos un mensaje para saber que usted está siendo edificado y bendecido en esta palabra. Oímos un fragmento de una hermosa canción y concluimos con este tema: qué difícil es ser un buen padre. Regresamos, mis hermanos y amigos, allá donde se encuentran ustedes. Les saluda su amigo Caporalí de Bonfil. Y era ciego y veo hoy, perdido y él me halló, cuando estaba derribado, con su mano me levantó. El vacío en mi ser fue llenado por su amor. Cuando estaba quebrantado, con su gracia me restauró. Me tomaste en tus hombros, pude descansar. Me limpiaste
de un nuevo corazón. Era huérfano y por gracia me diste un nombre, tu hijo soy. Tú corriste a mi encuentro, me abrazaste ahí. Oh, tú borraste mis errores, aceptado fui. Eres fuerza en debilidad, mi torre fuerte, mi roca eterna. Eres luz en la oscuridad, mi esperanza está en ti, solo en ti, mi Dios. Eres mi roca, en ti seguro estoy, castillo mío y mi libertador. Eres mi escudo, a quien he de temer, mi esperanza, el ancla de mi ser. Eres refugio en fuerte tempestad, mi pronto auxilio en la necesidad. Eres mi padre y yo tu hijo soy. Eres mi fuerza, mi luz, mi salvación. Tu hijo soy, tu hijo Eres fuerza en debilidad, mi torre fuerte, mi roca eterna. Eres luz en la oscuridad, mi esperanza está en ti, solo en ti, mi Dios. Solo en ti, mi Dios. Regresamos de nuevo aquí con ustedes, aquí en la cabina, en la 100.1 FM, Estéreo Vida, 99 83 72 83 95. Aquí con ustedes de nuevo. Y estamos hablando del tema qué difícil es ser un buen padre. Acabamos de leer un pasaje bíblico donde el rey Usías, que fue padre de Jotam, le dejó un buen legado, una buena enseñanza, y su hijo siguió el buen ejemplo de su padre. Y estábamos mencionando que pues la Biblia menciona varios buenos papás, buenos padres. Dentro de ellos encontramos a Abraham, el patriarca, el famoso padre de multitudes. Encontramos a Jacob, un buen sucesor, un hijo, un descendiente bueno, buen padre también. Y así encontramos una infinidad de buenos padres en la Biblia hasta llegar al Nuevo Testamento, donde la Biblia nos menciona a un buen padre muy aislado que se llama Jairo. Dice la Biblia que vino con el Señor y le dijo: Dios, mi hija está muriéndose, me gustaría que fueras y oraras por ella.
Y la historia menciona que el Señor esperó mucho tiempo, hasta cuando llegó ya estaba muerta. Y el Señor levantó a Talita, la famosa Talita. Pero lo importante aquí de Jairo es que él fue el que fue a ver a Jesús, no fue la esposa. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Qué hacía posiblemente en los quehaceres? Pero Jairo fue a buscar a Dios por su hija. Esto es un buen padre que da la vida, que va, que busca ayuda por una hija que está muy enferma. Pero también encontramos los padres malos en la Biblia. También uno de los peores padres que encontramos en la Biblia fue Saúl. Créanme que si un padre no es un buen cristiano, no es un buen padre. Si un ser humano es buen cristiano, será un buen hijo y un buen padre, un buen esposo y un buen empleado. Ser buen cristiano, hijo de Dios, cumplidor de la palabra, eso nos da y nos ayuda a ser buenos padres, nos ayuda a ser buenos esposos, buenos empleados en cualquier empresa. No hay nada por qué exhortarnos, por qué llamarnos la atención, corrernos de una empresa, porque tenemos principio, que no nos enseñan a robar, que nos enseñan a ser transparentes, justos. Y en este sentido, Saúl era uno de los peores. Recuerden ustedes que trataba de sembrarle odio a Jonatán, el amigo de David, el entrañable amigo de David. No voy a hablar del tema que por qué se llevaban tan bien, tanto uno con el otro. No voy a hablar de eso, por qué se llevaban tan bien, sino por qué el padre se molestaba que tuvieran una bonita amistad estos jóvenes. No cultivaba ese amor en el hijo diciéndole, está bien hijo, te llevas bien con tu amigo, pórtense bien, salúdense, sean educados, sino que lo odiaba, lo detestaba, lo insultaba tan solamente cuando sabía que había tenido pláticas con David. Saúl era tremendo a tal grado que la Biblia menciona cómo maldijo a Jonatán en una ocasión que fue a encontrarse con David, cuando Saúl andaba detrás de David para matarlo. Trataba de sembrarle cosas malas, cosas negativas. Y eso es lo peor de un padre o de una madre, el tratar de sembrarle a un hijo rencor, odio, rencilla dentro del corazón. Lo peor de los padres es ponerse a hablar en frente de sus hijos, de otras terceras personas. Esto es lo peor. A veces hay padres, mamás, que no se ponen a pensar que eso puede marcar a su hija o que está formando a su hija de esa manera para ser una criticona, una chismosa, para ser una argüendera, levantadora de falsos, o para creer en las cosas negativas, pero menos en las cosas de Dios, cosas positivas. Cuidados, padres, cuidados. Usted tiene hijos que oyen y que oyen bien, que ven y que ven bien, que aprenden todo lo que oyen y todo lo que ven. Así que al rato no esté quejándose porque su hijo es así o porque él aplica contra usted cuando ya usted esté grande. Porque hoy en nuestros tiempos vemos que los jóvenes a veces ya no voltean a ver a sus padres o solamente esperan que fallezcan para agarrar la herencia o etcétera. Me topé con una joven hace cosa de 8 meses en Playa del Carmen. Estaba visitando yo una iglesia con un pastor amigo. Y el pastor me invitó a cenar y fuimos a cenar y ahí estaba una chica de Puebla. Esta chica de Puebla, brevemente platicó conmigo y me dijo, pues yo estoy aquí en Cancún apenas trabajando, soy licenciada en no sé qué cosa. Y gracias a Dios me ha ido bien y aquí vivo y etcétera. Pero lo que me llamó la atención es que cuando le pregunté, ¿y tus papás? Y me dijo, mis papás no querían que yo me viniera a Cancún, la verdad, se opusieron y no quisieron, pero finalmente yo me vine. Le digo, ¿y te extrañan? No, pues bastante, lloran por mí, me extrañan. ¿Y tú? Y me dice, yo no, fíjate que no. Yo no extraño a mis papás. Me da lo mismo estar acá, no los extraño. Y me quedé pensando por un segundo, ¿qué cosa habrá pasado que esta chica no ama entrañablemente a sus papás?
¿Qué sucedió? ¿Qué tipo de amor le sembraron, de enseñanza, de formación? En fin, así como ella, hay una infinidad de jóvenes hoy en nuestros tiempos, por eso se le llama la generación de cristal. Se quiebra, se rompe tan fácil, porque no está formada, porque no tienen identidad. Y Saúl, esto era lo que quería en la vida de Jonatán. Yo estoy seguro que Jonatán trataba de ser buen chico, porque David era buen chico y David le podía pasar algunos de los principios que él había aprendido con sus papás. Pero Saúl se los quitaba, se los sacaba. Finalmente la historia termina que cuando muere Saúl, muere su hijo al lado de él, en una batalla igualmente. Entonces nos damos cuenta que el padre se lo llevó finalmente a la tumba, a su hijo, a su propio hijo. Bueno, qué tristes situaciones como esta, ¿verdad, mi amigo? Qué triste historia la que vemos en este padre y su hijo. Hay padres que pues maltratan a sus hijos, hay mamás que cuando llaman a sus hijas y las quieren regañar las tratan feo. Yo he visto también esto y esto ayuda mucho a la juventud de hoy, porque no la llaman por su nombre, sino le llaman frases y palabras feas que nunca debe haber en la vida del ser humano. David tenía tan noble corazón que cuando sucede esto con Saúl, David amaba a Saúl. Y no sabemos qué tanto podía haber en el corazón de David que amaba a este Señor. Hoy en nuestros tiempos nosotros vemos a la sociedad que dicen, pues ese hombre se porta mal conmigo, que se lo lleve el diablo, que se vaya al infierno, o etcétera, etcétera. Pero fíjense que David no era así. Por algo David es catalogado en la Biblia como el hombre conforme el corazón de Dios. Y esto es asombroso, porque David tenía un bonito corazón, un corazón conforme el corazón de Dios. Y vamos a verlo por qué. Dice la Biblia que en una ocasión, cuando Saúl es muerto con Jonatán, dice que David, siendo ya rey, le vienen con la noticia. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 1, verso 14, para que usted lea conmigo lo que menciona aquí la Biblia. 2 de Samuel, capítulo 1. Dice la Biblia en este segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 14, dice: y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de los hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo yo maté al ungido de Jehová. Bueno, esta historia es porque cuando muere Saúl y muere su hijo, viene una amalecita a decirle a David que Saúl había muerto. Y entonces Saúl le pregunta, ¿y cómo sabes tú que ya murió? Y dice, porque yo venía por ahí pasando cuando vi que estaba herido. Y él quería acabarse de matar con su lanza y me pidió el favor que yo lo pudiera subir sobre su lanza para que muriera. Y entonces lo ayudé para que subiera su lanza y yo lo rematé. Entonces David se molestó y se enojó y le dijo a uno de sus escuderos, mata a este amalecita, y lo mató, que es lo que acabamos de leer aquí. Para que veamos ustedes, yo creo que este amalecita cuando venía pensó, David fue perseguido por Saúl, se va a alegrar con la noticia, y más si le digo que yo lo maté, me va a dar un premio, no sé qué, pero se va a alegrar mucho porque David era perseguido por Saúl y Saúl ya murió y yo le vengo a dar una buena noticia, pero no fue así, no fue así. La verdad, David amaba a este rey Saúl, lo amaba entrañablemente como un buen padre, aunque Saúl realmente no era así. David tenía un buen corazón que amaba a sus enemigos y esto es lo que Dios quiere. Esta es la esencia, pues. Los hijos no son culpables de lo que nosotros pasamos, padres. Los hijos no son culpables. No es para que deshoguemos nuestra frustración en nuestros hijos.
no es para que desahogues tu ira en la vida de tus hijos, de tus niños, de tus niñas, de traumarlos, de frustrarlos. No es para eso. Mucho cuidado, padres, jóvenes. Por favor, sean buenos padres, traten de ser muy dados a buen ejemplo para que sus hijos nazcan, crezcan saludables, hombres de bien y mujeres de bien. Miren que David tanto fue el amor que le tuvo a Saúl, que compuso un lamento de honor en este segundo libro de Samuel. Vamos a volver a ver el capítulo 1, pero vamos a leer el verso 17 hasta el 23. Léalo conmigo, cómo dice la Biblia que David compuso este lamento de honor, y que dice así: y endechó David, o sea, lloró David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta oración, y dijo: ¿qué debía enseñarse a los hijos de Judá? He aquí que está escrito en el libro de Jased: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los circuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió atrás, vacía. Y miren cómo sigue diciendo: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, y tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Miren nada más cómo David se expresa del que ya era occiso en ese momento. Él no podía decir Saúl el terrible, el idólatra, el que pecó, el que ofendió a Dios, el que fue con los brujos y consultó a última hora antes de morir. David no se atrevía a decir esto. No se atrevía David a decir esto, que realmente Saúl sí había sido así, malo. Pero en este pasaje David compone esta endecha o lamento de honor, y la compone con tan bien rima que habla también de Saúl y de Jonatán, que profetiza desgracia contra las tierras que lo vieron morir. Y luego menciona y dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida. ¿Cuál separable? Inseparable porque pues él lo obligaba a que fuera a las guerras para poder pelear, no que fueran inseparables. Más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. Posiblemente esto sí era. Pero al principio, cuando dice amados y queridos, inseparables en la vida, tampoco. Eso no eran muy amados los dos. Pero David, sin embargo, escribe esta frase llena de amor para estos que ya no estaban en ese momento. Esto significa el amor que les tenía, el entrañable amor para poder componer este lamento de los seres que amó, aunque eran enemigos. Te pregunto, padre y madre, ¿cuál es la mejor herencia que dejas a tus hijos como buen padre? A veces nos lamentamos de cosas que hubiéramos hecho mejor. A veces nos lamentamos de cosas que hicimos que no deberíamos haberlas hecho. Que nos ganó la emoción, nos ganó el sentimiento, nos ganó la ira, nos ganó el rencor, nos ganó la envidia, nos ganó las emociones. Pero no, padres, tengamos dominio, tengamos control, tengamos coherencia, equilibremos nuestras emociones. Que sepamos cuándo corregir a nuestros hijos y cuándo amarlos y cuándo tratarlos bien, cuándo darle un abrazo y cuándo darle un beso. He hablado con infinidades de padres ya grandes de edad y me han dicho tristemente: nunca supe que fue un abrazo de mi padre, nunca supe que fue un beso de mi madre,
Nunca supe que fue una buena frase de mis padres. Infinidades de seres humanos que he podido contactar con ellos ya grandes de edad y me han dicho, jamás, nunca supe eso. Y a veces siguen esa línea los papás. Pues a mí no me quisieron y me trataron mal, pues yo también a mis hijos. No. No es así. La Biblia dice en Proverbios que el que a su hijo consiente engorda una serpiente, y esto es triste. No, debemos de saber cuándo corregirlo y cómo corregirlos. La peor manera de corregirlos es con palabras ásperas, feas. No, la mejor manera de corregirlos es decirles, hiciste mal, me desobedeciste y por lo tanto te voy a dar un cinturonazo, un varazo, como dice la Biblia. Eso no es malo y no es pecado. Decirle por qué se va a hacer. Pero lo peor es tratarlos con palabras ásperas, feas, como Saúl trataba a Jonatán, hijo de la maldita, así le dijo. Esa maldición se expresa en otra versión como una mentada o como una grosería horrible. ¿Y cuántos padres hay así? Esa es la herencia que le dejan a sus hijos. Esa es la formación que le dejan a sus hijos. Qué difícil es ser buen padre. Ellos no son culpables de la frustración que tienes, de tu ira, de la falta de amor. No son culpables. El mejor refugio es Cristo. Hay que buscar, como decía el nombre de Jaciel. El nombre de Jaciel era la fuerza de Jehová. Hay que buscar la fuerza de Jehová para ser un buen padre. Hay que buscar la fuerza de Jehová para ser buena madre, para criar hijos de bien y no hijos de mal, y no llorar después por lo que nosotros mismos formamos. En el Salmo 103, quiero leer con ustedes porque ya voy a terminar. Estamos a breve de terminar. Dice el Salmo 103, verso 13. Escuche cómo dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Miren, como el Padre se compadece. O sea, hay que usar misericordia también en momentos. Sí, hay que usar misericordia en momentos, como le dije hace un momento. Hay que usar misericordia cuando se debe, pero hay que usar la vara cuando se necesita. El Salmo 23, en su versículo, vamos a ver el Salmo 23. A ver, Salmo 23 dice, perdón, no es Salmo, es Proverbio, estoy mal. Proverbios 23. Y con esta cita nos despedimos. Proverbios 23, versículo 22 dice: oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la desprecies. Repito, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hijos, tienen que amar a sus papás y a sus mamás, no importa cómo fueron, cómo te trataron. Recuerda que amarlos y ayudarlos es una bendición con promesa. Esta hora estamos muy contentos de haber podido estar con ustedes, todos los que pudieron oírnos aquí en esta frecuencia de Estéreo Vida. Dios bendiga esta radio grandemente y abundantemente. Hoy pudimos ver el tema qué difícil es ser un buen padre. Yo bendigo a todos los padres de este lugar y de todo el mundo para que sigan dando buena formación a sus hijos. Y bendigo a todos los hijos para que aprendan a ser buenos hijos y de esa manera puedan ser buenos padres cuando crezcan. Y le pidan a Dios que bendiga su vida, su futuro, porque todos los jóvenes tienen futuro en el Señor, pero que sean buenos cristianos y que sean buenos hijos, buenos miembros, buenos trabajadores. La bendición del Señor sea con todos ustedes. Y de nuevo se despide de usted su amigo y pastor Andrés Caporalí Hernández. Dios les bendiga y hasta el próximo jueves. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo.
papá. Hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración.